Buenas tardes a todos, mi nombre es Juan Camilo Vera Torres, soy miembro fundador del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. El día de hoy, y agradecido con las directivas y los demás colegiados, realizaré una videocolumna sobre una reciente decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del 1 de marzo del 2023, radicado 2018-899, con ponencia del magistrado Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, en la cual se delimitan y se fijan ciertas reglas de cómo procede la incompatibilidad descrita en el artículo 29.5 de la Ley 1123, y aunado a ello se fijan ciertas directrices de cuándo un contratista podría ejercer funciones públicas. Sobre el particular, como hechos jurídicamente relevantes, tenemos el caso de un profesional del derecho que ejercía la representación de su cliente y sus intereses dentro de un trámite policivo ante una dependencia de un ente territorial. Sin embargo, el año anterior habría celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales con dicha dependencia y entidad, y sobre un tema similar, que era la proyección y asesoría de actos administrativos en trámites policivos en segunda instancia. Por lo tanto, la primera instancia consideró que se incurría en el artículo 29.5 de la Ley 1123, específicamente en dicha incompatibilidad, porque el abogado no podía haber ejercido la representación de su cliente dentro del mismo año o dentro del año, sin haber transcurrido el año desde la terminación del contrato de prestación de servicios profesionales. Sobre el particular, en sede de apelación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revoca esta decisión y absuelve al abogado. Puntualmente se precisa que en este caso no operaba dicha incompatibilidad porque ese contrato de prestación de servicios profesionales no podía entenderse materialmente como el ejercicio de funciones públicas, ni mucho menos podría este contratista ostentar la condición de servidor público. Puntualmente precisa que justamente ese artículo 29.5 únicamente podría, como uno de los presupuestos allí contemplados, podría actualizarse cuando un abogado en el año siguiente a su dejación de su trabajo en su condición de servidor público o ante la finalización de cualquier acto contractual o convenio que le haya transferido funciones oficiales, este está imposibilitado entonces para ejercer la representación ante esa misma entidad o específicamente esa dependencia en la que antes tenía una circunstancia que le permitía ejercer funciones públicas transitoriamente o en su defecto por su condición de servidor público. En ese sentido, precisa que ninguna de estas dos condiciones podría evidenciarse en este caso y por lo tanto no podría uno exigirle dicho presupuesto, porque a través de pronunciamientos de la Corte Constitucional inicia la alta corporación, es decir, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a abordar de cuáles son las funciones públicas que no pueden ni transferirse ni mucho menos delegarse ni a otras autoridades administrativas, ni mucho menos a un particular que podría ejercer funciones públicas. En este caso, la jurisprudencia constitucional ha sido diáfana, que no es procedente la transferencia de las funciones públicas relacionadas con las que cumple el presidente de la República en su condición de jefe de Estado y de gobierno, tampoco las que constitucionalmente son asignadas de forma exclusiva y excluyente a las autoridades administrativas, las que legalmente no fueron atribuidas de manera expresada a particulares y las que no son de competencia de autoridad administrativa que se desprende de ellas, aunado a que tampoco se prevé la posibilidad de transferir funciones que vacíen las actividades administrativas que ejerce cualquier entidad, dado como otra imposibilidad para la transferencia de funciones públicas. A partir de ello, se precisa que en este caso, al abordar el análisis del caso bajo estudio y determinar que lo que se había celebrado era un contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado por parte de la dependencia del ente territorial, realmente no se estaba ejerciendo funciones públicas y por lo tanto esta incompatibilidad no procedía. Inicialmente se destacó la sentencia C280 del 1996, que hizo tránsito a cosa juzgada, en la cual la Corte Constitucional determinó que básicamente un contratista que tiene este tipo de negocio jurídico realmente no se le transfieren funciones públicas, ni siquiera tampoco a los de servicio, por un razonamiento desde lo orgánico, porque no existe una subordinación con el Estado, pero también desde un aspecto material, porque las funciones, digamos, que podrían entenderse que se transfieren con esas
con las cláusulas del contrato y las obligaciones que tendría el contratista realmente no se acompasan con prerrogativas inherentes al Estado, pues lo que se está haciendo por parte del contratista es un apoyo a esas actividades administrativas que hacen parte de la entidad y que realmente están en cabeza de empleados públicos y trabajadores oficiales, pero que bajo ninguna circunstancia están siendo transferidos a un contratista a partir de esa modalidad contractual. Conforme a ello, después se hace un análisis importante a partir de la sentencia C563 del 98 por su relevancia en el análisis de la ley 498 del 98, en la que básicamente se precisa que para definir cuándo un contratista ejerce funciones públicas se debe revisar justamente eso, que no se atribuyan a través de ese negocio contractual actividades inherentes al Estado y que además de ello que desde lo material las obligaciones contractuales que tiene ese contratista no se traduzcan o se agoten con la simple ejecución material de una labor o prestación. Es así como se especifica que no podría entonces decir que se están desarrollando cometidos estatales por parte de un contratista y por lo tanto no estaría ejerciendo funciones públicas o actividades oficiales. Así las cosas, a partir de esos pronunciamientos, es que en este caso la comisión precisa y especifica que el abogado disciplinable bajo ninguna circunstancia con ese contrato de prestación de servicios profesionales estaba ejecutando actividades oficiales o tenía en su cabeza o tenía por su condición de contratista podía ejercer ese tipo de funciones públicas. Es por ello que se reitera que bajo los postulados constitucionales el contratista en este caso no puede entenderse como particular que ejerce funciones públicas justamente porque no hay una obtención de una prerrogativa del Estado. Y además de eso, si se quiere, tampoco hay una subordinación hacia el Estado por parte del contratista. Pues recordemos los requisitos esenciales del contrato de prestación de servicios profesionales. A partir de ello es que se citan múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional y justamente se precisa que no era procedente aseverar que el disciplinable incurrió o desconoció dicha incompatibilidad. Además de eso, a partir de esas precisiones y esas reglas fijadas por la Comisión Nacional de Disciplina, a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, precisa que el artículo 53 de la Ley 734 del 2002, ahora artículo 70 de la Ley 1952 del 2019, se acompasa a esta fijación de estas reglas para determinar cuándo un contratista realmente ejerce funciones públicas y es por ello que, sobre todo en materia contractual, y es por ello que hablamos de los interventores, los contratistas que participan como miembros de los comités de evaluación de ofertas, los contratistas que ejercen funciones públicas en los términos de la Ley 489 del 98 y los contratistas que administran recursos públicos. Respecto de la Ley 489 del 98, tenemos que si bien el legislador habilita expresamente la posibilidad de transferir funciones a particulares a través de convenios y actos contractuales, nótese que se precisa que además de eso se requiere que esté fijado por el legislador la posibilidad y la potestad de transferir esas funciones públicas. Es decir, no solo basta el acto contractual, porque se requiere, digamos, de una libertad de configuración legislativa, y en este caso, en todo caso, pues no se presenta, justamente porque el particular que ejerce funciones públicas, en este caso, no podría tildarse el contratista que tiene ese negocio jurídico de servicios o el particular que básicamente está cumpliendo y colaborando con o apoyando sobre todo actividades que realmente bajo ninguna circunstancia han sido transferidas, como justamente ocurrió en este caso. Conforme a ello, pues se precisa que para valorar que un particular ejerza funciones públicas es importante y trascendental dos presupuestos fundamentales. Si la labor del contratista no se traduce y se agota con la simple ejecución material de la labor o prestación, claramente estamos ante funciones públicas, pero si se agota, claramente no estaríamos en una actividad oficial y por lo tanto no podríamos hablar de un particular que ejerce funciones públicas. Y por otro lado, en temas contractuales, es importante el aspecto, si se quiere, formal, de que se exista en realidad una subordinación y que la norma expresamente haya permitido la posibilidad de transferir dichas funciones. Gracias.